del reino de Dios. La alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Señor por el hermano sol, por la hermana luna, por la hermana tierra. Alabado seas mi Señor. Lección eucarística: pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Primera lectura. Comienzo de la profecía de Jonás. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amital, en estos términos: Ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis. Lejos del Señor, bajo a Jaffa, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que habían en el barco. Para aliviar la carga, Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios, quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Se dijeron a unos a otros: echemos suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y les tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos, ¿quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido? ¿De qué se trata? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás le respondió: soy hebreo, y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron: ¿por qué has hecho eso? Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron: ¿qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arrecia por momentos. Jonás le respondió: agárrame, échame al mar y se calmará. Bien sé que soy el culpable de que os haya sobrevenido esta tormenta. Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron así al Señor: Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre. No nos culpes de sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor, le ofrecieron sacrificio y le hicieron votos. El Señor envió una gran pez para que se tragase a Jonás. Allí estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días con sus noches, y el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Al Salmo 2, tomado del profeta Jonás. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me arrojaste a las profundidades de alta mar, las corrientes me rodeaban. Todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me dije, expulsado de tu presencia: ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Cuando ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo:
Un hombre bajaba a Jerusalén de Jericó, cayó en manos de unos ladrones que lo golpearon y lo dejaron herido. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo, se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, y echándole aceite y vino, y montándole en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada, y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 4 de octubre del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. Levántate, vete a Nínive y predica. Cierto día la vida de Jonás dio un giro inesperado, recibió un encargo divino que le pareció extremadamente difícil llevarlo a cabo, casi imposible. Había una gran ciudad en Asiria llamada Nínive. La gente de Nínive se había pervertido, así que Dios decidió destruir tal ciudad. Pero siendo Dios de amor, ¿cómo iba a hacer eso? Así que mandó a Jonás advertir a la gente de Nínive de la sentencia divina, invitándoles al arrepentimiento, a una conversión de vida, para obtener la misericordia y perdón divino. Pensaríamos que este profeta hubiera obedecido rápidamente a Dios, pero Jonás no lo hizo. Se levantó y tomó un barco que partía para Tarsis con el fin de huir de la presencia y mandamiento de Dios. Es obvio que Jonás no tenía la más mínima intención de cumplir la orden de Dios. Jonás no quería llevar ningún mensaje de arrepentimiento a Nínive. No quería darles esperanza, ya que él pensaba que el tal pueblo malo merecía ser destruido, sin advertencia ni consideración. Al ser humano le cuesta entrar en la lógica de Dios. A menudo queremos aplicar los conceptos de justicia, perdón, según nuestra capacidad humana, afectada por rigideces, terquedades, falso perfeccionismo, superioridad. Jonás quiere enseñar a Dios cómo se debe hacer las cosas. Lo mandado le parece un absurdo. Está claro que Jonás no comprendía demasiado bien la gratuidad de la gracia. No cabía en su pensamiento que él mismo merecía el mismo juicio que los ninivitas, que era tan pecador como las personas a las que era enviado. No entendía que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Son mejores incluso cuando no los comprendemos. Y debido a la desobediencia de Jonás, una gran tormenta se levantó en medio del mar, tanto que el capitán del barco no pudo controlarlo. Temiendo a la muerte, todos en el barco comenzaron a clamar a sus dioses, excepto Jonás, que en la bodega del barco permanece dormido. Pero Dios tiene otros planes para él. Jonás reconoce su culpa, y Dios se apresta a hacer algo para que Jonás lleve a cabo la misión encomendada. Nos podemos preguntar, ¿qué de lejos estamos nosotros del comportamiento de Jonás? ¿Qué nos está enseñando Dios a través de la vida de Jonás? ¿O somos necios a cumplir la voluntad de Dios Padre? Has respondido correctamente, haz esto y vivirás, le dice Jesús. El texto de Lucas que hemos escuchado hoy comienza señalando la verdadera intención de ese maestro de la ley. Era muy común que intentaran poner en aprietos y abordar a Jesús. Esperar y ver cómo era su respuesta. ¿Sería un verdadero rabí o un embaucador? En este caso podemos apreciar la forma magistral con la que Jesús responde. El maestro de la ley le hace la primera pregunta. Se queda a la escucha. Jesús va a utilizar una metodología curiosa. Le responde formulando otra pregunta y se queda esperando y a la escucha de su interlocutor. Jesús afirma lo correcto de la respuesta y con una pequeña frase, haz esto y vivirás, da por concluido el diálogo. Sin embargo, el maestro de la ley hace la pregunta no para entender mejor, sino para ganar ventaja sobre Jesús
y el resultado no pudo ser más desastroso. Jesús le remite a su propia conciencia y conocimiento de la ley. El maestro actúa como un hábil interlocutor que quiere sacar puntos en el debate. De ahí que la segunda pregunta formulada, ¿y quién es mi prójimo? A esta pregunta Jesús les narra una historia apasionante. Quiere mantener la atención de sus oyentes, que esperen el desenlace final. El maestro de la ley no se imagina cuán lejos va a llevar Jesús la definición de prójimo. Hemos escuchado la parábola y no desearía que hoy nos trajera la explicación de todos los personajes y del por qué actuaron de tal forma en esta historia. A veces podemos dar buenas ciertas excusas en el actuar. Intentemos no caer en ellas. Hoy, en mi situación concreta, ¿quién es nuestro prójimo? En resumen, es toda persona que necesite nuestra ayuda, comprensión, agradecimiento y colaboración. Quedémonos con la respuesta correcta a la última pregunta de Jesús y el envío que Él nos hace. Vete y haz tú lo mismo. Hoy celebramos la fiesta de San Francisco de Asís. San Francisco nació en Asís, ciudad de Umbría, en el año de 1182. Su padre, Pedro Bernardone, era comerciante. El nombre de su madre era Doña Pica, y algunos autores afirman que pertenecía a una noble familia de la Provenza. Tanto el padre como la madre de Francisco eran personas acomodadas. Pedro Bernardone comerciaba especialmente en Francia. Como se hallase en dicho país cuando nació su hijo, la gente le apodó Francesco, del francés Francesito, por más que en el bautismo recibió el nombre de Juan. Y cuando era niño aprendió algunas frases o palabras o oraciones de su madre en francés, y por eso le decían el Francesito. En su juventud, Francisco era muy dado a las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores. Disponía de dinero en abundancia y lo gastaba pródigamente con ostentación. Ni los negocios de su padre ni los estudios le interesaban mucho, sino divertirse en cosas vanas que comúnmente se les llama gozar la vida. Sin embargo, no era de costumbres licenciosas y era muy generoso con los pobres que le pedían por amor de Dios. Cuando Francisco tenía unos 20 años estalló la discordia entre las ciudades de Perugia y Asís, y en la guerra el joven cayó prisionero de los perugianos. La prisión duró un año, y Francisco la soportó alegremente. Sin embargo, cuando recobró la libertad cayó gravemente enfermo. La enfermedad, en la que el joven probó una vez más su paciencia, fortaleció y maduró su espíritu. Cuando se sintió con fuerzas suficientes, determinó ir a combatir en el ejército de Galterio y Brietna, al sur de Italia. Con ese fin, se compró una costosa armadura y un hermoso manto. Pero un día en que paseaba ataviado con su nuevo atuendo, se topó con un caballero mal vestido que había caído en la pobreza. Movido a compasión ante aquel infortunio, Francisco cambió sus ricos vestidos por los del caballero pobre. Esa noche vio en sueños un espléndido palacio con salas acomodadas de armas, sobre las cuales se hallaba grabado el signo de la cruz, y le pareció oír una voz que le decía que esas armas le pertenecían a él y a sus soldados. Francisco partió a Apulia con el alma ligera y la seguridad de triunfar, pero nunca llegó al frente de batalla. En Spoleto, ciudad de camino de Asís a Roma, cayó nuevamente enfermo, y durante la enfermedad oyó una voz celestial que le invitaba a servir al amo y no al siervo. El joven obedeció. Al principio volvió a su antigua vida, aunque tomándola menos a la ligera. La gente al verle ensimismado le decían que estaba enamorado. Sí, replicaba Francisco, voy a casarme con una joven más bella y más noble que todas las que conozco. Poco a poco, con mucha oración, fue concibiendo el deseo de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la que hablaba el Evangelio, aunque ignoraba lo que tenía que hacer. Para ello, una serie de claras inspiraciones sobrenaturales le hizo comprender que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. Paseándose en cierta ocasión a caballo por la llanura de Asís, encontró a un leproso. Las llagas del mendigo aterrorizaron a Francisco, pero en vez de huir, se acercó al leproso y le tendía la mano para recibir una limosna. Francisco comprendió que había llegado el momento de dar el paso al amor radical de Dios. A pesar de su repulsa natural a los leprosos, venció su voluntad, se le acercó y le dio un beso.
Aquello cambió su vida. Fue un gesto movido por el Espíritu Santo, pidiéndole a Francisco una calidad de entrega, un sí generoso que distingue a todos los santos. San Buenaventura nos dice que después de este evento, Francisco frecuentaba lugares apartados donde se lamentaba y lloraba por sus pecados. Desahogando su alma, fue escuchado por el Señor. Un día, mientras oraba, se le apareció Jesús crucificado. La memoria de la pasión del Señor se grabó en su corazón, de tal forma que cada vez que pensaba en ello, no podía contener sus lágrimas y sollozos. A partir de entonces comenzó a visitar y servir a los enfermos en los hospitales. Algunas veces regalaba a los pobres sus vestidos, otras el dinero que llevaba. Le servía devotamente porque el profeta Isaías nos dice que Cristo crucificado fue despreciado y tratado como un leproso. De este modo, desarrollaba su espíritu de pobreza, su profundo sentido de humildad y su gran compasión. En cierta ocasión, mientras oraba en la iglesia de San Damián, a las afueras de Asís, se le apareció que el crucifijo le repetía 3 veces: Francisco, repara mi casa, pues ya ves que está en ruinas. El santo, viendo que la iglesia se hallaba en muy mal estado, creyó que el Señor quería que la reparase. Así pues, partió inmediatamente, tomó una buena cantidad de vestidos de la tienda de su padre y los vendió, junto con su caballo. Enseguida llevó el dinero al pobre sacerdote que se encargaba de la iglesia de San Damián y le pidió permiso de quedarse a vivir con él. El buen sacerdote consintió en que Francisco se quedase con él, pero se negó a aceptar el dinero. Pero al enterarse su padre, don Pedro Bernardone, de lo acontecido, decidió denunciarlo ante el obispo y desheredarlo de la herencia paterna. Y con el tiempo llegó a ser conocido como el pobre de Asís por su matrimonio con la pobreza, su amor por los pajarillos y la naturaleza. Todo ello refleja un alma en la que Dios lo era todo sin división, un alma que se nutría de las verdades de la fe católica y que se había entregado enteramente no solo a Cristo, sino a Cristo crucificado. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, humildad profunda, sentido y discernimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Oración de San Francisco. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no vivir con autenticidad la vida de los santos, especialmente la vida y testimonio de la vida de San Francisco. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo. Oh Jesús, para ti muero. Oh Jesús, tuyo soy en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, venas de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.